Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que seamos sintonizados. Esto es Explorador TV y su programa Conexión Loja. Como hemos dicho siempre, este programa Conexión Loja intenta conversar sobre los problemas que existen en Loja y adicionalmente a eso ir buscándole las soluciones. También vamos a hacer análisis a nivel nacional e internacional, pero fundamentalmente es para descubrir qué nos falta, qué tenemos, cuáles son los líos en Loja y ver sus posibles soluciones. Y frente a eso, hoy nos acompaña el doctor Jorge Reyes Jaramillo. Él es analista político, médico de profesión, analista político y exalcalde de Loja. Le falta ser reina de Loja. Caramba, no he querido esa parte incursionar mucho, pero en algunas me han nombrado Reycito de Navidad. Principito. Gracias, Alonso, por esta cordial invitación. Los felicito en primer lugar por tener este medio de comunicación que es muy importante. Yo creo firmemente en la libertad de expresión y creo que mientras más hayan las posibilidades de escuchar, de conversar, es muy importante. Y a ti particularmente por este programa de conexión. Muchos éxitos, sigan adelante y estoy a tus órdenes. Gracias. Empecemos por el asunto. ¿Cómo mira Jorge Reyes la actual situación política del país en general? Pero yo quisiera singularizar de que si estuviera en mis manos, diría, ninguna persona que reemplace temporalmente a un presidente que haya sido por muerte cruzada excluido de la presidencia puede inmediatamente ser reelegido. ¿Y por qué lo digo? Porque si seguimos todas las cosas que ha hecho el actual presidente Noboa, sin excepción, todas han estado con el cálculo político de su reelección. Es decir, durante un año y días, este país se ha visto forzado a criticar en unos casos, a pelear en otros casos, sobre cosas que apuntan a la reelección del presidente de la República. Entonces no ha gobernado, no ha mostrado siquiera algunos pequeños dotes de estadista o de quien lo quiera acompañar, sino que ha jugado en función de cómo asegurar su reelección. Básicamente eso. Básicamente, fundamentalmente, si tú sigues las cosas que ha hecho desde el día en que se posesionó, apunta a esto. ¿Y cuál es el peligro? Primero, pues, la utilización indebida de los fondos públicos para un interés personal o de grupo. Eso es lo que hay que singularizar. Segundo, hacer girar los problemas fundamentales en función de su interés particular. Voy a poner un ejemplo. La consulta popular fue concebida para fortalecerse, para que le dé al pueblo un espaldarazo esos objetivos. Ahora, yo digo, haciendo ahí una pequeña pausa, ¿era necesaria la consulta? Pero ¿cómo va a ser necesario si la gran mayoría podía resolverlos inmediatamente en la Asamblea? De hecho, en la Asamblea quisieron hacerlo, pero no le interesaba eso, sino le interesaba la consulta. Y le interesaban dos cosas en la consulta: las reformas constitucionales en cuanto se refiere al trabajo por horas o la flexibilidad laboral y el tema internacional, que los perdió. Pero son las dos en las que perdió. Justamente en las que perdió. Entonces fue un terrible revés. Pero allí pongamos el ejemplo. Cuando comienzan los apagones en el mes de abril, la entonces ministra Arrobo le dice de que hay una situación muy difícil. Y allí ya se comienza a sugerir de que haya un racionamiento en cuanto al servicio de luz eléctrica, para ir acumulando un poco de agua en los embalses, especialmente en Masar. Pero se ha dicho siempre que no se podía poner, términos muy vulgares, todos los huevos en una sola canasta, porque si se cae se rompen todos, si se pierde toda la disponibilidad. Se ha dicho que el Ecuador dependía exclusivamente de la energía hidráulica, pero tenemos entendido que hay más de 21 o 27 grupos térmicos que no han recibido ningún tipo de mantenimiento. Entonces sucede que en este caso, completo la idea, lo que pasa es de que la acusan a esta señora de sabotaje. Y justamente a la ministra Arrobo, y la enjuician, ¿no? Y entonces sale este señor Isurrieta y dice, abrieron las compuertas de Masar y dejaron que se vaya el agua. O sea, mostrando una supina ignorancia que lo va a acompañar el resto de sus días
realmente con algo que es despreciable. Y entonces allí, ¿por qué no hacen? Y voy a responder a tu pregunta. Porque si comenzaban los racionamientos, perdía la consulta popular. Entonces mira cómo comienza a girar todo en función de un objetivo, no de país, sino de personas. O sea, no se hicieron razonamientos con el cálculo político de ganar las... Que si allí los hacían, o si allí admitían la gravedad del problema, podían perder la consulta popular en otras partes. Lo que ya tenemos claro que pasó. Y entonces allí viene lo que tú dices. La gente que nos esté escuchando decir, pero pobrecito, él ya va a solucionar el problema. Es muy simple. ¿Por qué cojo este tema desde abril? Porque desde abril acá pudo haber hecho todo lo que está anunciando que lo va a hacer ahora. Que va a invertir cerca de 500 millones de dólares para comprar pues algunos grupos electrógenos, para contratar otras barcazas, etcétera, y para proveer algo cercano a los 760. Pero la información la tenía desde diciembre. Pero lo tenía antes. Recién salió Lazo y le dijo, nosotros le hemos entregado toda la información en el proceso de transición. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Pero con lo que va a hacer ahora, después de que hay aproximadamente 8.600 millones de pérdidas provocadas por los apagones, mira, eso se lo pude haber evitado, invirtiendo ahora para poner los huevos en otra canasta y salir con los grupos de termoeléctricas para que puedan funcionar y evitar esta dureza de los apagones. Ahora, pero lo que estamos hablando, esto de las pérdidas que pudieron ser evitables, que ha generado un retroceso en la economía del país, no sale en la gran prensa. Es que ese es el otro problema, que estamos en un enfrentamiento terrible entre el control de la gran prensa y lo que realmente sucede. Sin embargo, para mala suerte del proyecto de Novoa y algunos grupos, entre otros Ecuavisa, que no sé exactamente cuáles son las razones, ya comienzan a sacarle algunas cositas y se ven obligados a aclararlas. Pero existe todo un proceso de los grupos alternativos de comunicación no formal que permiten la expresión y que le están compitiendo, porque vivimos ahora el mundo de las comunidades. Pero también se comienza a cuestionar la presencia de las redes sociales, de medios alternativos, porque se señala, por ejemplo, que las redes sociales, no todo lo que sale es cierto y que por lo tanto no se debería seguir a las redes sociales. Bueno, es toda una campaña porque no pueden controlar. Es decir, ¿y qué hay que controlar las redes sociales también? Lo que quieren es controlar las redes sociales. Entonces, ¿cómo les tapa la boca si ahora hay la posibilidad que incluso cada quien tenga su canal de televisión? Bueno, y este es un claro ejemplo de que este es un modelo alternativo de comunicación. Pero por supuesto. Entonces, un poco a partir de esta primera idea de que ha hecho girar al país en torno a su reelección, hay dos elementos fundamentales que les voy a decir. Primero, él ha tenido un éxito rotundo en trabajar para la plutocracia ecuatoriana. Mira, fortalecidos los grupos exportadores. Así es. Fortalecidos los banqueros. Fortalecidos los grupos, los grandes grupos de empresarios de la construcción, donde está su tía. Fortalecidos las grandes cadenas alimenticias, que nunca te bajan nada. Por supuesto. Que cada vez suben más. Sí, señor. Entonces, él ha trabajado para ese grupo. Pero incluso dentro de ese grupo, y lo voy a tratar esta parte con pinzas, tú eres un experto en esta materia, lo que ha provocado es la crisis dentro del sector grande, del sector de empresas ecuatorianas. Porque así no se diga, hay la velada intención de quebrarlas. ¿Para qué? Para que las absorban los más grandes. Claro, para hacer monopolios casi diría únicos, ¿no? Exactamente. El pez grande se come al pez chico. Y eso está pasando. Este rato hay miles de pequeños negocios que han quebrado producto de los apagones. Exactamente. Pequeños y medianos negocios. Sí. Entonces eso se concentra y está clarísima la posición del señor en cuanto se refiere a la concentración del poder de la riqueza en pocas manos, que son las del Grupo Novoa. Y muy cercanos a ellos. Que desgraciadamente también hay que notar que hay una necesidad de que frente a esta, diría, falta de información,
hay una necesidad de decirle a aquella gente que no está informada adecuadamente cuál es la realidad, ¿no? Porque hay gente que todavía va a dar voto por... Hay un 28, 22, 24% que va a dar voto. Así es. Entonces, ¿para quién ha trabajado para esos grupos económicos? En cambio, para el resto, para los que han sufrido el incremento del IVA, porque al final muchas de estas empresas lo que hacen es trasladar a los consumidores el incremento del IVA. Claro. Aquellos que han sido perjudicados por el incremento de los precios de los combustibles, que con la misma lógica se pasa para acá. Aquellas víctimas mayoritarias de lo que significa la inseguridad en el país. Aquellas gentes que están migrando, la pobreza, el desempleo, etc. Esos grandes grupos, entre los que están también los gobiernos seccionales como instituciones del propio Estado, han sufrido el embate terrible de este desgobierno de Novoa. Ahora, dejemos de lado por el momento la situación nacional y entremos a lo local. ¿También aquí en Loja hay desgobierno? Yo no sé si siquiera si habrá gobierno. O sea, eso es más grave. Sí, pues porque en realidad hay muchas situaciones que uno se pone a analizarlas. Y cuando tú tienes un gobierno con el que puedes discutir, porque es legítimo tener puntos de vista diferentes, por supuesto, debatirlos, etc., tú encuentras un contradictor. Pero aquí no hay un contradictor. Yo lo que veo, lamentablemente, es una pérdida total de la representatividad, de la gestión, del rol de rectoría del municipio de Loja y una ausencia terrible de liderazgo. En mi criterio existe una mezcla de acciones populistas, que por aquí me piden una canchita, que la ilumine a la canchita, que por aquí hago una batería sanitaria y que o arreglo una casa comunal, que si bien son aspiraciones de mucha gente, válidas también, válidas, y que alguna vez nos tocó atenderla mediante mingas y mediante toda una acción de participación social, no pueden estar en vez de, sino a más de. Y digo en vez de resolver los problemas fundamentales. Por ejemplo, el tema del relleno sanitario. Que esa es una cuestión que se inició. A ver, vamos a ir poniendo fechas y vamos a ir precisando algunas cosas. El relleno sanitario se construye en la administración de Jorge Reyes en el año 92. Es decir, han pasado prácticamente en el 95. Ya, 30 años. 30 años. 30 años que no se ha hecho nada nuevo. Absolutamente. Y allí hay que decirle a Loja que esta acción que la desarrollamos, comprándole 46 hectáreas de terreno a don Ignacio Burneo Arias, después de un año de pelear, como se dice vulgarmente, para que nos venda la tierra, hicimos como un proyecto para los próximos 20 años. Que ya han superado, o sea, pero ya se superó. El 50%. Ya se superó el 50%. Que contenía cosas fundamentales, como el tratamiento de la basura. Había que tener una maquinaria para que vaya compactando capa por capa. Y había que tener listo desde el inicio una planta de lixiviados, que es el líquido que sale cuando se aplasta la basura, para que no se contamine la quebrada. Y tenía que eso írselo tratando adecuadamente, impidiendo de que alrededor del relleno sanitario, que en ese entonces era una parte completamente despoblada, como diría nuestra gente, lomas peladas, no se permita que se concentre allí la población que no se construya. Que no se construya simplemente. Pero eso constaba en la ordenanza de creación. Todo se lo hizo en ese sentido, para un manejo técnico. En 1996 yo ya dejé de ser alcalde. Así es. Se continuó con algunas cosas que les interesaba, que había como mostrarlas un poco más, pero ya el manejo en sí, pensando... El manejo técnico del relleno, entonces eso se lo dejó. Ahora, hablamos de 42 hectáreas. Sí. ¿Están usadas las 42? No están usadas las 42. Y sin embargo se habla de un cambio de ubicación del relleno sanitario. Lo que sucede es que lo han manejado tan mal que ya en los sitios donde puede darse,
se puede construir, ya no hay cómo. Es decir, la construcción de un nuevo cubeto para algunos desechos ya resulta muy difícil. Pero igual, Alonso, ya no da más la capacidad. Entonces hay dos cosas. Primero, hacer un proyecto para tener el sitio donde hacer el nuevo relleno sanitario o ubicar allí una planta procesadora de basura. Y el otro, el cierre técnico del relleno sanitario, que es una necesidad. Pero buscando otro lugar. Pero por supuesto, o sea, hay que cerrar donde está el relleno sanitario. Allí decíamos, eso tiene que ser reforestado y con árboles frutales, es decir, una cosa maravillosa, pero buscar en otro lado dónde hacer el mientras tanto buscar. Exacto. Aquí tengo algunos mensajes que nos llegan de doña Mónica Valareso, de Franklin Armijos. Franklin nos está viendo en Londres. Ah, qué hermoso, un abrazo por allá. Iván Vélez nos está viendo en Guayaquil. Es decir, estamos cubriendo algunos sectores de la geografía mundial. Qué bueno, a todos ustedes un abrazo. Jorge, si este momento se buscaría un lugar para poder ubicar al nuevo relleno sanitario, ¿tú crees que sea fácil eso? Dicen que tienen ya ubicado algunos sitios y que están tratando de concretar un apoyo de la cooperación francesa para poder desarrollar esas actividades. Esperemos que por el bien de Loja les vaya bien. Se pueda hacer. ¿Por qué razón? Ahora, yo hago aquí una interrupción. Nadie quiere ser vecino ni de zonas rojas ni de botaderos de basura, exactamente. ¿No? A nosotros nos tocó sufrir eso. Antes se botaba en la parte de la hacienda que tenía el ejército, aquí cerca del Villonaco. Y después ya impidieron, hubo que buscar luego y se botaba la basura, se botaba a cielo abierto en el límite con Zamora. Después, obviamente, protestó la gente. También reclamaron. Y con razón, hasta que logramos resolver ese problema pensando en los próximos 20 o 25 años. Ahora, lo que no logro entender es por qué se demora tanto tiempo, en buscarle una solución adecuada a un problema que es de todos. Porque si la vida útil del relleno eran 20 años, pues hace 15 años atrás debía haberse buscado la nueva ubicación. Efectivamente, eso es así. Pero lo que sucede es que pensar en el relleno sanitario, en un buen sistema de recolección de la basura, probablemente la gente reclame ya cuando le esté afectando. Entonces eso en agenda de estos políticos que son tradicionales no está. Es más fácil ir con una bolita chiquita por allí. Entonces, el manejo integral de la basura, que nos puede poner como una bomba de tiempo en peligro a todos los lojanos. La recolección de la basura hoy, en el sector donde yo vivo, usualmente sacamos los lunes la basura verde, que como se dice, y la sacamos a primera hora. Hasta este momento que vine acá a la entrevista, no la recogían. Entonces eso no es posible que se juegue así. Pero es que dicen también que, un poco en descargo, de que los vehículos recolectores ya están muy viejos, hay muy pocos nuevos, o hay uno nuevo o dos nuevos, etcétera, y que eso impide que la recolección se haga en los horarios que se habían establecido previamente. Yo tuve la oportunidad de conversar con unos maestros mecánicos, porque como lojano estoy interesado en esto, y que conocían la flota de recolectores del municipio. Al menos 6 podían ser repotenciados con garantía por lo menos para 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que invirtiendo allí aproximadamente $200,000, se puede estar tranquilos durante 2 años porque hay que recoger la basura. Mientras tanto, armar otro proyecto para cambiar fundamentalmente este sistema. La flota de recolección. Pero, por supuesto, siempre he hablado de la necesidad de tener esos recolectores de basura laterales para en muchos sitios de la ciudad poner esos, los recolectores con carga lateral. Entonces, con sus brazos. Tú tienes en una X ciudadela, barrio, se pone la basura, entonces llega el carro, lo carga por uno de sus lados, y viene detrás de eso otro carro que los deja lavando y los deja sellando hasta el otro día. Entonces allí mejoramos, optimizamos. Pero si van a comprar recolectores tanto de carga posterior como frontal, ya niegan esta posibilidad de un proyecto que no es la invención aquí en Loja, sino que da éxito en otras ciudades. Ahora, yo cuando en algún momento
estaba estudiando en alguna institución extranjera, presenté un estudio respecto del problema de la recolección de basura, y en ese tiempo, estoy hablando de 15 años atrás más o menos, ya se establecía que el municipio perdía en la recolección y tratamiento de la basura alrededor de $3 millones anuales, y que tenía que irse incorporando el número de obreros para la recolección de basura a un ritmo bastante alto, porque la ciudad crecía y había que seguir recolectando la basura. Se planteó la necesidad de comprar estos recolectores, de hacer el sistema de contenedores con gatos hidráulicos que los hunden y los suben, para que no haya el problema. No hay que ser vecino de basura. Y lo que sucede también es que mucha gente no da el uso adecuado a estos contenedores y se rellenan, se repletan, y eso también genera problemas en la comunidad. Como está actualmente, sí hay dificultades. Pero si tú tienes un contenedor que en determinadas horas vas y depositas, por ejemplo, la basura que es degradable, se lo llevan, sí, y lo dejan lavando y poniéndole seguridad, y lo suben, exactamente. Entonces resulta que ya se cambia. Como los elevadores de las lavadoras de carros, así funcionan otros contenedores en otro lado. Y podría ser, y hay otras alternativas todavía, sí, más sofisticadas. Sí. Pero ¿cuál es el problema fundamental? Que no se piensa en esta situación, que son claves en una urbe, porque al final, si tú estás en el campo, haces un huequito y es compost, ¿no es cierto? Pero aquí es sumamente grave el problema. ¿Qué más decir sobre esto? Aquí hay otra expresión del populismo que ha reinado en el cabildo. La gente queremos un buen servicio y decir, bueno, aquí no se va a subir la tasa de recolección de la basura, porque hay que dar la última gota de sangre para que no la suban en un par de centavos, en 5 centavos, en 10 centavos. No, así me parece. El mismo costo del agua también es bajísimo. Entonces hay que mirar eso como un concepto social. Ejemplo, mucha gente no paga la recolección de la basura porque eso está indexado al tema del agua potable. Sí. ¿Qué puede ser? ¿Qué podría ser más justo? Indexarlo al tema del consumo eléctrico. Pero no quisieron en algún momento los de la empresa eléctrica. Entonces habría que mirar estos elementos. 2, existen posibilidades, Alonso, de que tú pagues exactamente lo que produces. Es decir, hay posibilidades de pesar la basura que tú produces, que sería lo más equitativo. Para cobrar de acuerdo al peso. Para cobrar de acuerdo al peso. En otras palabras, no se me vaya a confundir con aquellas posiciones que hay que sacarle más plata al pueblo. No, hay que tener una justicia tributaria por un servicio que es la recolección de la basura. Claro. Amén que incorpora. Que aunque se les da a todos, beneficia a todos, pero no todos producen la misma cantidad de basura. Esa sería la exactamente. Y que tienen mayor o menor grado de contaminación. Entonces, ¿a qué se llega con eso? A que el municipio tiene que aguantar todo ese peso porque se tiene miedo de entrar a discutir un asunto que es necesario desde la perspectiva de la justicia social. Otro problema que también se ve en la ciudad es la contaminación a cielo abierto, la contaminación de los ríos, que es una cuestión realmente impresionante. Los olores nauseabundos que despiden los lugares por donde pasan los ríos son realmente terribles. Y ese problema, ¿cómo se lo puede solucionar o qué se está haciendo? Yo recuerdo que en la alcaldía de Jorge Reyes se contrataron los colectores marginales, pero era una parte de todo un proyecto que era mucho más amplio, si no me equivoco. Efectivamente es así. No se construyó, por ejemplo, en la parte sur de la ciudad los colectores marginales, porque era básicamente cubrir el centro de la ciudad. Pero por allí hay un problema de dificultades en la construcción. Allí alguien que manejaba su antojo, cambiaron los diámetros de esos tubos y los hicieron más pequeños. Y en lugar de eso construyeron lo que se llama una especie de aliviaderos, es decir, con diámetros más pequeños de los tubos quedaban unas ventanas y por allí cuando había mayor cantidad salía y se contaminaba el río. Es decir, el objetivo de contaminación cero en el río ya lo altera, ya se alteró. Se alteró. Ya. Eso es un punto. Ahora, quebradas tampoco se... Allí viene el tema de las quebradas, porque la ciudad crece también hacia los lados. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que lo más fácil es hacer desfogar en las quebradas
las aguas servidas. Entonces son cloacas que vienen por todo lado. Por lo tanto, ese proyecto que fue hecho en el tiempo de Jorge Bailón, que lo están impulsando ahora en el municipio, de hacer los colectores marginales de las quebradas, es un proyecto para mí importante desde esa perspectiva, aunque también creo que hay otras alternativas para no tener cajones por todos lados que terminan apeando a nuestra ciudad y le quitan esa belleza de un entorno natural. Porque yo creo, por ejemplo, no es que conozca ni cosa por decirlo, pero yo creo que hay ciudades del primer mundo en donde este problema de la contaminación de aguas residuales a los ríos como que se superó, y se superó con obras de alcantarillado y de este tipo de recolectores o de colectores marginales, que aquí, ¿por qué no se los puede implementar? Mira, hay un sistema de plantas compactas, sumamente baratas. Entonces, digamos que en un barrio tal, confluye las aguas residuales a esa planta, que no produce malos olores, que puede ser decorada, etcétera, etcétera, se la procesa y vuelve y va a la quebrada, pero es agua limpia. Y si tú quieres, le pones un poco de cloro y tienes mayor capacidad. Entonces, yo veo que hay muchas... ¿Por qué no se trabaja en esas alternativas? Lamentablemente, porque eso queda bajo tierra, porque esas son cuestiones marginales y por lo que se trabaja es en lo que hay que ver. Esa es la lógica. Lo que permite ver y lo que va a dar votos luego. Exactamente. Mira, por ejemplo, esos grandes multifamiliares en otros países, para autorizarles, tienen que tener la planta de tratamiento de aguas residuales. Los edificios multifamiliares. Los edificios multifamiliares. Y solamente allí les aceptan para que vaya esa agua al sistema de drenaje. O sea que sí hay cómo hacer mini plantas en todos los sectores para limpiar, para que no haya un solo colector. Ahora, la segunda pregunta, inmediatamente de ella, es que, ¿y por qué se está gastando 18 millones de dólares en la planta de tratamiento de aguas servidas? Efectivamente, que los estamos pagando sin que funcione. Aún no funciona todavía. Entonces allí estamos, ya no sé cuánto faltará para pagar eso, pero a lo mejor allí está comprometida una buena parte de las rentas que tiene el municipio. Ya está eso. Pero al menos que eso sea manejado con dos criterios. El uno es un criterio de salud pública, que limpie el agua, que la devuelva a los ríos, etc. Pero la otra es que hay que manejarlo comercialmente, la producción industrializada de lodos. Para eso mezclarlo y tener con el compost de altísimo nivel para fertilizar nuevamente. Pero eso nada de eso está contemplado. Eso lamentablemente no se mira así. Y para que este municipio pueda subsistir, siempre, Alonso, hay que mirarlo desde la parte productiva. No hay que estarse quejando que no hay plata, que no sé qué. Hay que ver cómo se produce plata sin que sea necesariamente el sangrarle el bolsillo. Incrementar impuestos a la gente. Ahora, hay otro fenómeno y es el hecho de que se ha establecido también por parte de una comisión checa, me parece, lugares en donde no se puede construir. Sin embargo, se siguen dando permisos de construcción en todos lados. Bueno, esa es una de las cosas que habrá que investigar bien. Porque algunas de las nuevas manifestaciones de la corrupción en el municipio, que contrasta con aquello del gobierno de la honestidad, es el cambio de uso de suelo. De uso de suelo, de los polígonos donde no se puede construir para autorizar eso. Y eso significa mucha plata, mi querido amigo. Mucha plata. Entonces habrá que investigar. En unos casos a lo mejor se justifica plenamente el cambio del uso del suelo, pero en otros no. Eso es el problema fundamental. Porque el municipio es poder organizar la ciudad, poder ordenar la ciudad, poder decirte a ti, vea, usted puede construir aquí, pero aquí no. Bueno, ya la pregunta es, habiendo todos estos problemas que son no de forma, sino de fondo, ¿por qué es que no se empieza por reclamar que se construya o que se haga un municipio en función de solucionar estos problemas y no otros como eso de pintar una escuelita, de poner acá un adornito, de poner acá otro adornito? ¿Por qué no se hace eso? Ese es el problema más grave, que estamos permitiendo que estas actitudes populistas vayan quebrando la dignidad de Loja y la conciencia ciudadana. O sea, Loja está siendo ofendida por esto. Y una sola cuestión, así de grave, la capacidad, por ejemplo, de respuesta del municipio de Loja frente a los incendios forestales ha sido casi nula, y más bien
resulta medio folclórico el decir que la solución es comprarse un helicóptero. Es decir, yo sé que me voy a enfermar, tú sabes que te vas a enfermar, entonces mejor me compro una clínica. Un poco así sería. No, pues lo interesante aquí es tener un sistema que nos permita inmediatamente actuar. Para poner dos reflexiones sobre los incendios. Uno, un sistema de control y de alerta temprana. Y dos, ¿Que sea cómo? pero con los drones y todo eso, que no cuesta ni mucho, y con la unidad en coordinación interinstitucional. Y la otra, tener gente especializada en la materia. Y preparada, ¿no? Y preparada para eso. Pero, digamos, ¿sí se ve una luz al final del túnel o la suerte y el destino de Loja está Yo lo que puedo decir gravemente afectado? es de que la gente se está dando cuenta de lo que significa sacar un voto porque yo soy de buenito, porque utilizo indebidamente la religión, porque me hago presente allí, digo que no quiero pelear con nadie y porque ofrezco algunas cosas de estas. Yo algún rato decía que la gente se va a dar cuenta. En algunos barrios se decía, aquí voy a asfaltarles, voy a hacerles bordillos, aceras y no les voy a cobrar un centavo. Eso es realmente una mentira. Entonces, las mentiras tienen patas cortas y van a caer. Y la gente entonces va a ver, sin que signifique despreciar ninguna profesión, ver personas que puedan realmente con capacidad enrumbar un municipio. Y no esos fatuos que creen que lo saben todo, no señor, sino esa gente modesta que sabe que para manejar un municipio necesita un equipo de trabajo de los mejores. Y si yo tengo un asesor tendrá que ser lo mejor en manejo de recursos humanos, en manejo de administración. ¿Por qué? ¿Para qué voy a tener, con el perdón de los bachilleres, a quien respeto mucho, como asesor de Loja a alguien que no tiene ninguna formación científica y técnica superior para que oriente el desarrollo de la ciudad? Gracias. Esto es Explorador TV a través de Conexión Loja, a través de Explorador TV. Estaba con nosotros el doctor Jorge Reyes. Una pausa, volvemos. Gracias, Alonso.
Esto es Conexión Loja a través de Explorador TV. Hoy nos acompaña José Antonio Morales, el director del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. A ver, ¿podríamos hacer una evaluación del festival que acaba de pasar? Sí, claro. Gracias, Alonso, a este programa, a esta radio. Contento de poder estar aquí compartiendo con la ciudadanía, con la gente que nos escucha ahora mismo. Bueno, ha sido una edición, como lo conversábamos antes de iniciar esta entrevista, totalmente atípica, pero yo creo que a pesar de ello y que las circunstancias fueron complejas, ha sido un festival que nos deja también muchas lecciones aprendidas, pero sobre todo datos interesantes. José Antonio, empecemos por cuáles son las circunstancias que incidieron en el festival. Bueno, ¿los apagones? Tenemos, yo creo que dos principales. Uno, el tema de los apagones, que si bien ya vamos algunos meses, esto prácticamente ya venimos con... No era nuevo. No era nuevo, son 6 meses que se vienen prácticamente estas complicaciones de carácter ya natural. Sabemos que no hay agua, no en Ecuador, sino en el mundo entero, en la región. Están varios países padeciendo. Se iniciaron acciones inmediatas desde la dirección del festival con Gobernación, con Ministerio de Cultura, con Ministerio de Energía, con la propia alcaldía, para hacer fuerza, incluso desde el sector turístico. Se organizaron varias mesas de trabajo para que se pueda elevar este pedido, esta voz, esta preocupación a la ministra de Energía y que se pueda de alguna manera regularizar los cortes de energía. ¿Qué coincidía o que planteaba qué? Se planteaba que los cortes de luz no afecten a la programación inicialmente establecida. ¿Ya? Cosa sumamente importante porque, como sabemos, trabajar en un festival no es un tema de un día a otro, sino que es todo un tiempo. Ahora mismo, de hecho, estamos trabajando ya en 2025, en la cual hay que coordinar con elencos internacionales, con elencos nacionales, hacer convocatorias de carácter público. Entonces, claro, cambiar toda una programación no solamente era el hecho de cancelar una obra o mover la obra a otro horario, sino que también existe, y quienes están en la función pública conocen de que hay procesos que son tanto jurídicos como administrativos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, la primera preocupación fue cómo sacamos adelante un festival sin cancelar programación, sin afectar a la gente que quería asistir a las obras, y eso fue lo que se hizo. A pesar de cualquier pronóstico, a pesar de cualquier cosa, continuamos con la programación inicialmente establecida sin cancelar ningún tipo de... Ahora bien, ese es un problema. ¿Y el otro problema que tenía? Bueno, el otro problema es que al siguiente día de la inauguración, que se hizo en esta edición especialmente con la comparsa organizada desde el municipio, del Camino de las Luciérnagas, tuvimos un incendio que derivó en una declaratoria tanto cantonal como provincial de emergencia, y que esto nos trajo problemas sobre todo de asistencia, ¿no? Teníamos resoluciones y también teníamos algunas declaratorias de que no había cómo salir al espacio público, de que no salgan. Bueno, eso fue cierto porque el humo estaba presente. El humo estaba presente, sí. Realmente fue algo que nos complicó. Por darle un ejemplo, nosotros teníamos un trabajo desde el mes de julio, trabajado con el Ministerio de Educación, porque el festival trabaja con diferentes públicos objetivos. Uno de ellos es el tema del componente infanto-juvenil, donde tratamos de que las escuelas, colegios, universitarios y también aquellas personas con necesidad de atención prioritaria o algún estado de vulnerabilidad puedan acceder a la cultura y al festival. Y desde eso se vienen haciendo lo que se vienen realizando son las mesas técnicas, que son entre 3 a 4 anualmente, y un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Ya. En este sentido, con el Ministerio de Educación se hace una parrilla de programación o una malla de programación enfocada específicamente para las escuelas y colegios y universidades, en las cuales se hacen obras matutinas para que accedan. Esto definitivamente al segundo día, cuando tuvimos la declaratoria de emergencia, pues se tuvo que cancelar. Hubo una resolución cantonal y provincial de que se anulaban las clases y por ende no existía una obligación directa o una disposición directa desde el distrito o desde cada entidad. ¿Fue por la suspensión de clases o fue también por la presencia del humo en el medio ambiente? No, en realidad fue una derivada de otra. La presencia del humo ocasionó que se declare esta emergencia de que no asistan a las clases y por ende las escuelas no podían obligar a los niños a asistir a las obras. Entonces, claro, vieron como cascada. Es una cascada de acciones. Pero sin embargo, yo sí quiero destacar algo, al menos será que es mi tónica siempre de trabajo, de ir viendo cuáles son las lecciones aprendidas y sobre todo cuáles son los datos interesantes. Ajá. A pesar de estos retos, se determinó desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Cultura, que hicieron un trabajo bastante interesante de levantamiento de información con público asistente como los elencos participantes, es que de 10 personas,
4 de ellas son de fuera del cantón de Loja. Eso significa que... Sí vino gente de fuera al festival. Y curiosamente, ha sido la cifra más alta desde el 2021. ¿Ya? A pesar de todas estas cosas que han pasado. Entonces, creo que sí existe un crecimiento y una proyección interesante del festival, de crear un interés tanto a nivel nacional como en la región de poder acudir a este festival. Obviamente esperamos de que la situación a nivel local y nacional vaya mejorando. Seguimos teniendo estos rezagos que ahora mismo los estamos viviendo, pero insisto, se hizo un trabajo en el cual se garantizó la luz dentro de la programación. En el circuito cultural del casco céntrico no hubo ningún tipo de corte ni cancelación de obras por temas de luz. Obviamente sacrificando ciertos sectores de la ciudad, porque entendemos de que en unos si no se había, pone... Claro, debiendo haber no había, y en otros no sí, debiendo haber había. exacto, o sea, hay que sacrificar para dar luz en un lado, se tiene que quitar de otro porque es un tema ya... no está en... Físicamente no hay tanto de revueltas, es decir, me mencionaba en algún momento Alonso, bueno, pero es que en Cuenca no se ha cortado. Falso, en Cuenca se hizo una sectorización de luz, igual que en Loja, y obviamente diferenciamos. Bueno, aquí la luz en el centro, en el casco central, se mantuvo siempre. Se mantuvo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Ahora, yo he conversado con alguna gente, sobre todo con gente de restaurantes y de hoteles pequeños, en donde para ellos realmente el festival no significó un incremento en sus negocios. ¿No será eso también motivo o causa, la causa de que esos negocios no se incrementen? ¿No será más bien la fecha? ¿No se ha pensado en cambiar la fecha para pasar del festival al verano, es decir, a finales de julio? Ha habido un interés en algunas ocasiones de mover la fecha del festival, pero es necesario mencionar que esto se debe a varias razones. Uno, que existe una ley de institucionalización que fue aprobada a través de Asamblea Nacional que determina que se haga durante el mes de noviembre cada año, ¿no? Entonces, cambiarlo se puede hacer, sí, se puede hacer con estudios técnicos, con informes. Pero eso tiene que hacerlo el Congreso. Tiene que pasar por Asamblea. Por la Asamblea. No es una decisión unánime desde la dirección o desde la parte local, sino que tiene que haber una motivación que pase a través del Pleno de la Asamblea y a través de eso se podría crear una modificación. Se modifica la ley que crea el festival. Correcto. Si es que se desearía hacer el cambio de fecha, tendría que ser por ese lado, ¿no? Y por otro lado, también en noviembre de alguna manera se eligió esas fechas específicas por la cercanía con las fiestas de Loja, pero además de eso porque meteorológicamente existe un veranillo en el mes de noviembre, y sobre todo es entre la segunda y tercera semana. Entonces, tiene por ahí su razón de ser. Pero en cambio, el asunto del público asistente se ve limitado porque la gente, los jóvenes están estudiando, no están en vacaciones y por lo tanto... sobre todo el público internacional hay en este sentido se mueven en verano y también entender de que existen dinámicas de turismo en las cuales siempre favorecen a las fechas que tienen que ver con el verano a nivel mundial, que tienen que ver julio, agosto, septiembre, que son estos 3 meses. Sin embargo, creo que también lo que se está trabajando es en optimizar también los trámites administrativos, burocráticos que existen en todo tipo de cartera de Estado, para que más bien el proceso de adjudicación y contratación del festival salga con más anterioridad, sea más rápido, y que de esta manera pueda también existir una difusión con mayor tiempo. Perfecto. Porque eso, nosotros dependemos de un proceso de contratación. Sí, y algo que no se conoce, pues no se lo espera. Pues, totalmente. Entonces, sí han habido acciones, ojo, han habido acciones interesantes desde la dirección. De hecho, yo he estado muy puesto la camiseta en el sentido de que, independientemente del recurso que se trabaja desde la contratación, hacer acciones ejecutivas que puedan fomentar al festival desde otras instancias, que no solamente tienen que ver con pautaje y difusión pura y dura, sino con la interrelación con otras instancias internacionales. Le pongo un ejemplo. Aquí el tema de este año hemos asistido a 5 mercados internacionales, cosa que antes no se le había visto en esta medida sobre todo, y que no solamente es un viaje de ver qué es lo que pasa en otro lado, sino de promocionar lo que está pasando. Se fueron a promocionar el festival. Exacto. Yo personalmente he estado en diferentes espacios de carácter de encuentro, de programación y festivales internacionales, en la cual tú tienes un contacto directo con directores y programadores de otros países. Y además de ello, por mencionar, estuvimos en Mixur, en Chile, estuvimos en el Festival Cervantino en Guanajuato, en México, estuvimos en el 50 aniversario de la Casa de Teatro en República Dominicana, que a su vez fue la asamblea anual donde se nombró oficialmente que el Festival Internacional de Loja
entra a esta red euro-latinoamericana de artes escénicas dentro de esta coyuntura. Estuvimos también en el Circular, que fue un mercado musical en Medellín, Colombia, y en el mes de octubre en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que están de alguna manera con la capacidad de gestionar un intercambio cultural asisten a esos. Asisten. Entonces, ¿cuál es la dinámica de un encuentro? Directores de varias partes del mundo van a estos mercados para conocer la escena local y nacional de estos lugares, pero además de ello tener un intercambio con otros directores, decir, oye, ¿qué estás programando? ¿Qué hay en tu país? Puedo ir, pueden venir, ese tipo de cosas, ¿no? Y han salido cosas muy interesantes, pero no solo eso, Alonso, este año yo sí estoy muy contento de que pudimos invitar a 10 directores internacionales que vinieron desde Cuba, desde República Dominicana, desde ¿Ellos España, vinieron a hacer qué? Ellos vinieron a dos cosas. Uno, a vivirlo al festival. ¿Ya? Y dos, a generar espacios de transferencia de conocimiento a través de unas masterclasses, pero sobre todo generar un intercambio entre los elencos que ganaron de la convocatoria local y nacional. Tuvimos 2 sesiones donde los elencos locales y nacionales les presentaron sus proyectos. Dijeron, bueno, esta es mi propuesta que está dentro del festival, esto es lo que cuesta, esto es lo que implica, somos tantos, este es mi concepto curatorial, esta es la propuesta artística. Y ellos dijeron, bueno, a ver, primero dar el punto de vista de ellos y también generar vínculos para que pueda existir una posible internacionalización. Para que ellos puedan ir a esos lugares. Y eso es lo que buscamos. O sea, finalmente no solo se trata de entretener un público y de presentar una programación, sino también de ver cómo generamos una internacionalización de los elencos locales y nacionales para que puedan tener de alguna manera esta herramienta de catapulta de los proyectos que tanto trabajo le cuestan a los Ahora bien, se comenzó en este festival, de ahora se comenzaron a cobrar algunos espectáculos. Sí, todos los espectáculos de los teatros se cobraron. Se cobraron. ¿Y cuál fue la respuesta del público? Fue una respuesta complicada de medir por las circunstancias que hemos mencionado. Pero aún así tuvimos que 1/3 de las personas, 1/3 de la capacidad total asistió a través de compra de entradas directas, sin tomar en cuenta que habían también accesos para los artistas, para los elencos técnicos que asistieron y que eso aumentó las cifras. Pero más o menos 6,000 personas acudieron a los teatros a pesar de todas estas circunstancias, lo cual es interesante. ¿Por qué? Si nosotros recordamos qué venía pasando desde el 2020, que se abrieron las gratuidades, que se estableció la gratuidad, el balance del ministerio siempre ha sido de que ese es un daño tremendo, porque si bien se trataba de generar un acercamiento con la comunidad, con la sociedad, ¿qué es lo que pasaba? Y eso yo creo que todos los que hemos vivido el festival lo podemos reconocer. Uno, la desorganización a última hora de que alguien reservaba una entrada pero no acudía. Sí. Y teníamos la fila de espera. Reservaban por si acaso. Sobre reserva, sí. Sobre reserva. Y eso es algo muy complicado de medir porque como ante 17,000 entradas disponibles tenemos a personas que estén monitoreando cada una de esas reservas, operativamente es complejo. Entonces era necesario retomar el cobro que, ojo, siempre se cobró en el festival. Hubo un margen entre $6 a $28 que fue el valor que se cobraba. Incluso hubo años en que había una sectorización de los teatros. Es decir, usted cobraba $6, compraba su entrada general. A VIP tenía un costo de $25, $28, entre algunas otras. Entonces, lo que hicimos este año fue, perfecto, necesitamos como ministerio 2 cosas. 1, generar a través de un sistema de venta de entradas mayor orden y una mejor experiencia del usuario en los teatros que se vio efectivamente realizado. Es decir, porque además iba con la seguridad de que va a poder usted entrar. Iba y sabía cuál era su silla. Así es. Punto. Primero, seguro que va a entrar, y segundo, cuál es el lugar exactamente. Que le corresponde, ¿no? Y segundo, también tenemos que seguirle mostrando al país que la cultura es un dinamizador de la economía. Por supuesto. Ojo que el festival tiene dentro de sus proyectos, de su proyecto y de su objetivo general, además de la parte cultural, dinamizar la economía local y nacional. Y a eso me quería referir. Nosotros habíamos en un momento determinado habíamos propuesto más bien, un evento potente de inauguración del festival, cobrado por supuesto, y hacía extra micrófonos, hacía la reminiscencia de que grupos musicales mundialmente conocidos, pues atraen mucha gente. Yo recuerdo la presentación de un grupo, no sé si estoy hablando de alguna herejía yo de música moderna, no sé, pero creo que se llamaba Metallica, un grupo que se presentaba en Lima. Y movió del Ecuador, fueron al Perú, a Lima,
fueron como 8.000 personas y el Estadio Nacional estuvo como cerca de 40 o 50.000 personas observando el espectáculo de ese grupo. Digo, no hacer un símil, alguna cosa igual que genere una gran afluencia de gente, pero que al mismo tiempo también genere recursos para que se pueda trabajar con los jóvenes artistas locales. Dos aspectos claves. Uno, la prontitud de generar los procesos administrativos para que la empresa productora que salga adjudicada tenga un margen mayor de poder posicionarlo al festival en diferentes instancias, tanto físicas como digitales, como mediáticas y estratégicas. Pero dos, también entender que los festivales no solo tratan de entretener, sino que tienen un rol que va más allá, que es también generar propuestas artísticas y culturales que siembren reflexión, crítica, de respuesta y hasta cierto punto hasta incomodidad. Entonces, existen festivales que están orientados a entretener, pero también existen los festivales que desde la parte, sobre todo gubernamental, tratan de traer lo que está pasando en la escena internacional para mostrar algo diferente a la ciudadanía. Entonces, son cosas que son válidas y de hecho, en esta edición 2025, ojo que vamos a cumplir 10 años, ¿no? Son 10 años y en eso yo estoy muy contento porque la semana anterior tuve un viaje a reunirme con la ministra de Cultura y hemos sido muy condescendientes y muy proactivos y ha acogido la idea de que ya desde diciembre se lance la convocatoria de programación nacional, se lancen las bases respectivas y ojo, que estos 2 años hemos tenido panoramas complejos, es decir, en 2023, que cuando yo tuve la oportunidad de ingresar a la dirección del festival, empezamos con un gobierno y también pues cuando terminamos la edición, terminamos con otro gobierno. Entonces, estas transiciones son complejas, no son fáciles, pero aún así ha existido una proactividad muy destacable de la ministra Romina Muñoz y ha habido una puerta abierta y una luz verde de decir, bueno, ahora que ya estamos asentados y que ya viene una 10ª edición, se han planteado no solamente un incremento presupuestario importante, sino también generar memoria histórica tanto editorial como audiovisual que se ha venido dando en 2 años, pero se proyecta algo más fuerte. También habría que plantearse la necesidad de hacer eventos potentes de inicio y de fin, que permitan incluso tener un presupuesto independiente, ¿no? Sí, aquí lo que yo creo que ya es algo que vamos a luchar en esta edición es que la empresa privada a nivel nacional, porque la empresa local es muy receptiva y proactiva con lo que sucede en el festival, pero que la empresa nacional e internacional se involucre más con el festival. Y esto no puede suceder si no existe un margen de tiempo. Por supuesto, sí. Entonces, si es que no hay ese tiempo que permita organizar. Porque además, si queremos hacer una presentación de algún artista internacional, alguna cosa como esas, siempre ellos ya tienen una agenda hecha para el próximo año. Sí. Y mover esos números, mover esos días es difícil. A veces es complicado. A ver, yo en ese sentido, como gestor cultural y también como artista, a veces uno tiene que verlo desde un poco más lejos y más amplio al horizonte. Este año fue un año importante de 2 aspectos. Uno, de poder seguir vinculando y unificando el trabajo entre el municipio y el ministerio, cosa que se ha logrado. Y 2, el retomo de las entradas. ¿Por qué? Porque para esta 10ª edición la gente va a saber que con más tiempo puede comprar y el turista con tiempo compra. Y además de eso sabe que los espectáculos van a tener un costo y que si el costo de entrada tiene asegurado. Era una transición que se tenía que hacer, con sus riesgos, con sus cosas, además de lo que mencionamos de la luz y de los incendios, pero era importante y a veces yo digo, el que arriesga no gana y otra cosa que siempre sostengo, el que arriesgarse es de valientes. Y en ese sentido hemos tomado ese riesgo porque lo más fácil es decir, no, mantengamos gratuito, llenamos todos los teatros y no ha pasado nada. Un poco eso es mentirse también. Pues, eso es mentirse porque la gente va por curiosidad, no es alguien que va con un criterio formado a ver una obra, sino que tenemos que generar el interés de que alguien diga, yo quiero ir a ver esta obra porque este artista lo empieza a seguir, estudié, esta obra me cuenta esto. Ahí es donde empezamos a generar algo importantísimo que la ciudadanía tiene que entender, que es la educación de públicos y la creación de audiencias. Y eso es algo que ahora este año también, que está puesto en el mapa de la institución, es que ya no solamente generar funciones matutinas para las escuelas, sino que meses antes al festival hacer un trabajo con las instituciones a través del Ministerio de Educación
para hacerles una inducción de lo que van a ver. ¿Por qué? Porque finalmente son los jóvenes, los niños y los jóvenes, son los que serán futuros técnicos, los que serán futuros artistas o los que serán futuros consumidores del arte. Serán los futuros espectadores, ¿no? O serán las futuras autoridades también, que tomarán medidas en política pública y en administración pública para que el festival se siga proyectando. Finalmente, quienes estamos ahora somos aves de paso. Entonces tratamos de ir generando un camino a seguir que pueda hacer que el festival en 50 años, como lo tiene el Festival Cervantino de Guanajuato, entre algunos otros, o Casa de Teatro en República Dominicana, puedan ir ya consolidando algo que viene de un trabajo. Pero hay que empezar en algún momento. Hay que arriesgarse y eso es lo que hemos tratado de hacer ahora. Ahora, al final, ¿satisfechos con esto que pasó en el festival? Sí, ¿O queda todavía mucho por hacer? No, hay mucho por hacer siempre hay mucho por hacer, pero si hay un sentimiento de satisfacción de haber generado esta necesidad, este interés en la ciudadanía de entender que el arte no siempre tiene que ser gratuito, de que las instituciones tenemos el deber de también valorizar el arte desde la propia institución, pero además de ello también de entender que el festival es un guerrero. Y eso es algo que muchas veces no se lo ha dicho y yo lo sostengo desde algún tiempo atrás. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como figura es un guerrero. Ha pasado diferentes transiciones políticas, ha pasado diferentes administraciones, ha tenido retos, pandemia, crisis energética, crisis económica, crisis de seguridad, incendios forestales, y sigue el festival. Y yo creo que eso es un mensaje claro para decirle a Loja, tenemos también que no solo esperar de la institución, y ahí un poco también ligando con lo que me mencionaba del sector hotelero que tal vez no se sentía satisfecho. Yo tuve una reunión con el sector hotelero, les decía, perfecto, todos queremos tener nuestro hotel lleno, nuestros restaurantes llenos, pero también díganme, ¿cuál ha sido su estrategia durante el año? No hay involucramiento de la sociedad con el... Es decir, aquí la gente no se pone en modo festival para hablar en términos. Y eso necesitamos. Es ¿Cuántos almacenes están vendiendo souvenirs con la marca del festival? Yo creo que no hay. Yo creo que eso no hubo. Y usted va a otras ciudades, países y encuentra desde los llaveros, camisetas, gorras. En todo y nosotros lado hay. hemos ido desde hace 2 años y yo había planteado que la ciudadanía se empodere de la marca del festival. Si quiere hacerse un estuche del celular, una gafa, una taza, una camisa, hágalo. Porque lo que pretendemos es que la gente se sin empodere. Cobrar derechos de autor. No hay problema porque es una marca pública, es una marca que... A ver, ahora, si es que nosotros vamos a generar otro festival o algo, ahí es complicado. Aquí estamos con unos amigos que nos están viendo por otro lado, dice Fernando Correa, dice, felicidades amigos, muy buena programación, gracias a Fernando. Yuri Valareso, que está en los Estados Unidos, dice, me parece interesante que se tomen medidas en cuanto a garantizar el ingreso pagado a los espectáculos. Sin embargo, que hay los sectores que no cuentan con la economía para pagar. Se da, pero... desgraciadamente a veces no todo el mundo puede estar, ¿no? Pedro Monteros nos dice, Pedro Alexis Monteros, existe una gran variedad de festivales artísticos a nivel mundial y eso dificulta que un festival chico como el de Loja sea un evento competitivo. Loja debería crear una escuela de músicos y artistas callejeros que puedan educarse y desarrollar habilidades competitivas que puedan ser cotizadas a nivel regional y mundial. Ahí justamente para comentarle al compañero que me parece interesantísimo el comentario, recordemos que la carrera de artes escénicas de la Universidad Técnica Particular de Loja fue de alguna manera inspirada por el Festival de Artes Vivas. O sea, sí ha existido un tema de inspirar y motivar a que se mueva la escena cultural en Loja. Y ojo, la Universidad Técnica ahora mismo está exportando obras por toda la región. Ajá. A artistas jóvenes que están presentándose en Brasil, en Colombia, en Perú, en diferentes partes de Latinoamérica. Esa carrera nació también por la necesidad de decir, tenemos un festival, hay que darle movilidad. Tenemos un teatro como el Benjamín Carrión, hay que darle movilidad. Y hay ese empoderamiento. Ahora, hay escuelas, colegios, universidades que se presentan. Me parece muy bien eso, pero el asunto del festival del Benjamín, del Teatro Benjamín, habría que conversarlo en otra oportunidad, pero me parece que está subutilizado el teatro. A ver, el teatro yo creo que es algo que ha tenido sus transiciones. No soy el director del teatro, pero de la percepción que he tenido, porque nuestras oficinas finalmente están, y yo veo diariamente la actividad hay de sobra. El teatro es más... ¿Pero todo de calidad? ¿O el teatro debería ser un poco, tener un curador para que las obras de calidad se presenten en el teatro? Porque lo otro es un poco medio banalizarlo. Existen dos enfoques en un teatro. Uno es
promover la profesionalización del sector, que es donde entran las academias, los colectivos, los colegios, universidades que presentan sus propuestas. Y dos, si hay una programación curada, que se hace una evaluación de calidad y que sea, es más, ahora mismo está abierta la convocatoria para el primer semestre de 2025 para presentar las propuestas de programación. Entonces, si hay un tema de pero yo vi programación... en alguna oportunidad aquí en el teatro, yo sé que no es el director del teatro, pero yo vi ahí, digo, en alguna oportunidad, que ponían la presentación de un X establecimiento educativo que iba a premiar a sus estudiantes y todo. No me parece que tenía mucha relación con la actividad del teatro, pero estaba dentro del plan semestral. Recordemos que el teatro, como el Teatro Bolívar, Segundo Cuevaceli, por ejemplo, tienen sus modelos de gestión. Entonces, es un espacio que ya tiene un modelo de gestión en el cual hay diferentes figuras. Es decir, uno puede alquilar el teatro para un motivo particular. Que ahí excepto en el teatro, en el Benjamín Gallón, hay, me parece que 2 días en que no trabajan de lunes a viernes, no trabajan ni sábado ni domingo. Claro, eso justamente por el tema de lo propio de la función pública, pero se han existido algunas obras en fines de semana y sin embargo ahí es importante entender que existen eventos como la mencionada institucionales, educativos, que una persona o un colectivo, una institución alquila el espacio y que es una manera de también de generar sostenibilidad en el espacio. Pero un poco también no es banalizar las instalaciones del teatro. No, porque finalmente están relacionadas de alguna manera con los eventos culturales. O sea, siempre son... sé cómo explicarlos desde el punto de vista cultural. Sí, o sea, normalmente yo lo he vivido, lo he visto. Son, por ejemplo, concursos de coreografías, concursos de las canciones. Entonces, finalmente pero están la apertura del teatro, el que se pueda desarrollar ahí esa actividad, tiene un costo. Tiene un costo, hay un modelo de gestión que obviamente si es que hacen una aplicación directa podrán tener las cifras exactas, pero existe un costo de alquiler y en este sentido hay diferentes figuras. Hay coproducción con el teatro, hay alquiler o si es que es una obra de carácter gratuito, de interés público y cultural, existe también esta exoneración del espacio, siempre y cuando sea de esas características. Entonces hay estas 3 figuras de uso del espacio del Teatro Benjamín Carrión y que siempre han estado abiertas, pero que incluso lo que se ha generado en este año es tratar de facilitar las comodidades para que más personas puedan acceder a este público y hemos visto actividades que nacen de la gestión empresarial privada particular que traen ya otros artistas. José Antonio, una última pregunta. ¿A la final con los sectores hoteleros y todo lo demás, en qué quedaron? Para que se involucren en el festival. Yo fui muy enfático con ellos de decirles, bueno, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de la Producción, con la Cámara de Turismo, etc. Este año se añadió la mesa turística de Loja a la mesa técnica del festival. Hemos visto una proactividad muy interesante, pero lo que yo siempre he sido enfático es cuáles son las estrategias para yo vender el destino de Loja desde mi parte particular y empresarial. Es decir, el festival está haciendo una inversión importante desde la institución, desde el ministerio, desde el municipio, a pesar de que son autonomías administrativas y contractuales, pero hay un trabajo mancomunado interesantísimo. Entonces no podemos solo cargar y decir, es que no tengo clientes porque el ministerio le faltó esto. Ojo, tenemos que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para aprovechar de que existe todo un aparato gubernamental, público, que me está trayendo un festival, que ya todos quisieran tener un festival como el de Loja, para yo activarme? ¿Cómo estoy promocionándome yo 3, 4 meses antes a nivel nacional en vallas, en anuncios, en hotel, en aeropuertos, en terminales? Tiene que haber una activación. Tiene que haber una activación. Tampoco se trata de juzgar, sino más bien de ir aprendiendo las lecciones y entender que no todo tiene que estar a través del Ministerio de Cultura. El Ministerio finalmente lo que hace es ejecutar el festival y promocionar obviamente la cartelera. Pero la parte de beneficio económico y activación comercial también tiene que ir acompañada de acciones desde cada uno de los grupos de comercio, de industrias, de producción, de turismo, de gastronómico, desde las diferentes áreas que existen en la sociedad. Entonces sí tiene que haber un compromiso mutuo entre todas estas áreas para poder avanzar. Muchas gracias. Ha sido José Antonio Mora, el director del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Esto ha sido todo por hoy aquí en Conexión Loja a través de Explorador TV. Les agradecemos su atención. Los esperamos el día de mañana. Buenas tardes.